Hoy vamos a entender cuál es la relación que tiene finalmente el sol con todos los sistemas de acondicionamiento ambiental. Yo creo que ustedes se dieron cuenta en la lectura y en los videos que vimos acerca de los sistemas de acondicionamiento que el sol es un motor importantísimo, que es el que permite que el aire se mueva, permite calentar las superficies, permite generar una cantidad de dinámicas dentro del edificio pues que son determinantes pues para los sistemas, y entonces pues eso nos obliga a entender al menos el comportamiento en términos de movimiento aparente que tiene el sol, y entender eso cómo va a tener influencia dentro del proyecto, porque pues además de tener el problema que necesitamos muchas veces captar el sol para calentar, sea el aire o para calentar el espacio interior, calentar las superficies, también tenemos la otra situación en la que no queremos que el sol entre dentro del espacio, ¿cierto? Cuando estamos en climas cálidos, pues obviamente en clima caliente necesitamos bajar la temperatura y aislarnos rápidamente del sol. Y eso pues nos obliga a utilizar materiales aislantes y nos obliga muchas veces en las ventanas, porque necesitamos iluminar o necesitamos poder tener contacto con la vista, pues necesitamos poner protecciones solares. Y para eso es importante saber cuál es la posición del sol en diferentes momentos, sobre todo en los momentos críticos durante el año, para poder tomar la decisión y poder dimensionar, por ejemplo, esas protecciones solares. Y también el argumento contrario, ¿no? Tengo que saber dónde está el sol para saber cómo abro mis ventanas para que me entre la mayor cantidad de sol dentro del espacio. Entonces, son argumentos complementarios, pero ya sabemos que eso depende de cómo esté clasificado el clima en donde estamos trabajando. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es tratar de entender cómo esa posición del Sol en diferentes sitios del mundo pues cambia, y pues obviamente eso hace que la arquitectura sea diferente en diferentes lugares del mundo. Bien, eso es como el argumento inicial. Lo clave que hay que empezar a entender es que tenemos que poder ubicar el Sol dentro de la cúpula celeste, ¿cierto? Entonces, pues si entendemos que tenemos una cúpula encima nuestro, pues tenemos que saber esa posición del Sol dónde está, y la única forma de hacerlo es geométricamente, ¿sí? Entonces, geométricamente lo que vamos a tener es una posición determinada, en primer lugar, en planta, por una ubicación con respecto al norte, ¿sí? Que se llama el azimut. Entonces, el ángulo de azimut, que aquí está marcado como alfa, es el que resulta de, a partir del cero, o sea, a partir del norte pleno, cuando yo abro, ¿sí? Abro el ángulo y surge este ángulo que tenemos acá, que aquí es más o menos de 30 grados, pues nos va a dar la posición en planta del Sol, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a ver es que cuando está por la mañana, pues seguramente las posiciones del Sol van a estar por aquí, ¿cierto? Por aquí, por estos lados, y cuando están por la tarde están por estos lados. Y lo que va a ser lógico es que cuando tenemos una posición por la tarde, pues vamos a encontrar azimuts mayores a 180 grados, porque van a estar por aquí, por este lado, ¿cierto? Entonces, por acá, digamos que el Sol está aquí, pues entonces eso demanda que yo tenga que medir desde el cero hasta acá, ¿sí? Medir este ángulo, que seguramente será, no sé, 220 grados o algo así por el estilo, ¿sí? Entonces ese va a ser el azimut en esa hora. Y así sucesivamente hasta que llegue uno aquí, en esta parte, al 359.9999, ¿sí? Antecitos del cero, y ya si llegó al cero, pues es cero y no es 360. O sea, nunca va a haber ángulo de 360 en este sistema. Y lo otro que vamos a tener que resolver es el ángulo de altura, que es finalmente saber con respecto a la horizontal, ¿cierto? Si yo tengo aquí, si yo dibujo acá un corte, y aquí está un personaje aquí mirando el sol que está aquí arriba, ¿sí? Pues va a existir este ángulo que está aquí, que es el ángulo de altura, ¿sí? Entonces yo sé en planta dónde está, y después el ángulo beta, que es el que acabo de dibujar aquí con el muñequito, pues es el que me va a determinar a qué altura se encuentra en ese momento el sol, y se vuelve determinante pues para poder tomar decisiones y poder saber por qué tan vertical o qué tan horizontal está el sol, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les decía que por allá en los países nórdicos en el verano el sol está por allá como súper acostado? Sí, pues entonces el sol tiene unos ángulos de altura muy bajitos, ¿sí? Todo el tiempo durante esa época del año, ¿sí? Así como nosotros en el trópico siempre tenemos ángulos de altura que están por aquí arriba, ¿sí? Siempre tenemos el sol por acá muy encaramado, lo tenemos por acá arriba en ángulos muy encaramados, al menos al mediodía, que es cuando uno hace normalmente ese cálculo para saber qué tan alto o qué tan bajito está el sol en esa posición. Bien, entonces para poder saber esos dos datos maravillosos de este ángulo alfa y el ángulo beta, o sea, el ángulo de azimut y el ángulo de altura, pues la única fuente que yo tengo, pues hay diferentes fuentes, digamos como alguna vez les conté, hay una cosa que es un aparatico que se llama el girasol, que lo usamos durante mucho tiempo en la facultad, que es un aparato manual,
Pero hoy, pues con todo este tema de la virtualidad, pues es mucho más fácil acudir a páginas web donde está esa información. Y una página web interesante es esta de los laboratorios de la NASA, ¿sí? Los laboratorios NOAA, que son interesantísimos porque pues muestran una cantidad de laboratorios que están midiendo cosas y telescopios y cosas alrededor del mundo. Pero lo más importante es que tiene una interfaz que nos permite saber, ¿cierto?, en dónde estoy haciendo la medición y con una forma muy sencilla, simplemente gráficamente lo que hago es que yo llevo un puntico y lo pongo en la ciudad donde yo quiero hacer esa revisión. Salgámonos un momento acá y vamos a la página, ¿cierto? Que deben estar viendo la página realmente. No, no estamos viendo la página realmente, estamos viendo la presentación. Vamos a salir de la presentación, más fácil. ¿Sí? Y vámonos aquí a la página del LSRL. Aquí está. Ahora sí estamos en la página para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces acá vemos, ¿sí?, la interfaz que les decía, pues acá sale todo el mundo y simplemente lo que yo tengo que hacer es traer este cosito y lo pongo aquí en Bogotá. ¿Sí? Ya con eso me está dando. Yo me puedo acercar, ¿cierto? Él me da información para poder determinar. De pronto ahí quiero hacer una medición mucho más exacta de una parte de Bogotá. Por ejemplo, mire que la pepa me quedó puesta por allá, por el lado de la laguna de Huaque. Entonces, pues yo puedo poner en el barrio, en el sitio donde yo crea que va a hacer la medición de manera mucho más exacta, ¿sí? Y simplemente con esa operación lo que ustedes van a ver es que aquí abajo las cosas ya empiezan a cambiar. Primero que todo, aquí a la izquierda, esta no es información que uno meta, esta información sale de donde pongo en el puntico, aunque yo puedo hacer lo contrario, ¿cierto? Yo puedo agarrar aquí, poner la latitud y la longitud de un sitio por allá metido en un desierto que yo no conozco, ¿cierto? Y me va a dar los datos de azimut y de ángulo de altura para un día específico y una hora específica en el año. Y acá es la otra interfaz importante, acá es donde vamos a poner la información. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene la información por defecto del día de hoy, del 17 de agosto del 2021, a la hora que estoy haciendo el video. ¿Sí? Pero yo también puedo decirle, oiga, dígame, pues, por ejemplo, hemos visto en clase, yo siempre he hablado del 22 de diciembre como un día exótico que hay que tener en cuenta. Ahorita más adelante ya les explicaré eso qué quiere decir. Entonces ponemos aquí 22, le ponemos de diciembre, del año, pues eso digamos sí importa porque hay unas pequeñas variaciones año por año. Ustedes saben del tema de los años bisiestos y todo ese cuento, ¿cierto? Entonces saben que cada 4 años hay una corrección en los ángulos, entonces digamos que tendría uno que poner el año si quisiera ser más exacto, pero pues uno deja ahí, finalmente esos son cálculos muy, digamos, muy gruesos. Y lo otro, pues, es poner la hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo el análisis de una fachada occidental, ¿sí?, en Bogotá, pues yo debería ponerle las 4 de la tarde, ¿cierto? Entonces yo aquí le pongo que estos son a las empresas a ver a las 4:00 de la tarde, ¿cierto? ¿Dónde va a estar el sol? Y aquí inmediatamente él me saca la información. Entonces me va a dar dos informaciones importantes. Una, por un lado, que es a qué horas amanece y a qué horas va a anochecer. ¿Sí? Que eso me permite calcular la longitud del día. A uno en el trópico eso le parece como bobo, porque pues uno suena como que los días son igualitos. Pero cuando está usted en países con estaciones, los días en invierno son más cortos y los días en verano son más largos. Pues en verano, pues obvio, pues eso, al ser más largos los días y mayor la exposición solar, eso es lo que hace que haga calor. Y es la medida en que va cambiando eso a lo largo del año es que va generando estaciones más calientes y más frías. Y eso es importante. Pero me da los dos datos claves, ¿no? Me dice, el Sol va a estar ubicado a 241 grados, claramente porque es por la tarde, ¿cierto? Entonces se acuerdan que tiene que darle toda la vuelta desde el cero en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo, para quedar en el occidente. Y está a 24 grados, es un ángulo, ese es el ángulo. Esos serían los dos datos que yo podría saber a partir de esta página. Bien, entonces esta página es interesante para tener datos puntuales de un día específico a una hora específica. Entonces yo puedo mirar qué pasa por la mañana, qué pasa por la tarde, ese 22 de diciembre, que es uno de los días importantes. Recuerden que los días importantes a lo largo del año son los solsticios, que son los extremos, digamos, del movimiento solar, que son lo que ocurre el 22 de diciembre, que es en nuestro hemisferio, es el de invierno, y el 22 de junio, que es el de verano, ¿cierto? En nuestro caso de Bogotá, el 22 de junio es el momento en que el sol va a estar más cargado hacia el norte y el 22 de diciembre es el momento que va a estar más cargado hacia el sur, ¿sí? Y los otros días importantes son los equinoccios, pues que finalmente
es el punto, ¿cierto? Es el día en el que el día y la noche tienen exactamente la misma longitud en términos de tiempo. Entonces eso pues también, esos son los 22 de marzo y el 22 de septiembre, que son como los puntos de quiebre en el que el sol viene del norte, va pasando hacia el sur, llega a la parte más alta y luego llega, acaba de irse hasta el sur en diciembre, llega hasta el 22 de diciembre y se devuelve, pasa por aquí por marzo y luego va para junio, llega a junio 22 y así infinitamente el sol haciendo ese movimiento, digamos, cambiando a lo largo del año. Bien, esa es la primera página que quería que miráramos. La segunda página que quiero mostrarles, y voy a quedarme aquí en esto, es esta, ¿sí? Que es el Sun Earth Tools, que es, digamos, a mí los datos no me parecen tan exactos, pero lo que me parece chévere de esta página es que me permite, me saca la estereografía, ¿sí? Y entonces la estereografía me permite a mí saber, ¿sí? Me permite no saber cómo es, me permite tener en un mapa completo, tener el movimiento del Sol a lo largo de todo el año, no en un punto como el que acabamos de ver, sino que a lo largo de todo el año yo puedo saber qué es lo que pasa. Entonces acá, en esta página, ¿sí? Ahí ustedes ven, aquí está, por acá está Boston, ahí está el brazo ese en Boston, aquí me puedo yo acercar y esto creo que esto por defecto siempre está puesto en Nueva York. ¿Sí? Entonces acá está, ahí abrí la página y efectivamente está puesto en pleno Manhattan y ahí está dibujada la estereografía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos de la estereografía? Y cuando por ejemplo, yo miro acá, lo que me está mostrando la estereografía, pues es las trayectorias solares con respecto a un punto. El punto es este, ¿sí ven? Entonces, acuérdense lo que les decía en clase, aquí pasa una línea y en este caso en Nueva York, ¿sí? Todas las trayectorias están en el sur, están en el hemisferio norte, ¿cierto? Sabemos que Nueva York está en el hemisferio norte y que está muy arriba y que por lo tanto pues las trayectorias van a estar muy cargadas hacia el sur durante todo el año, ¿sí ven? El sol nunca le pega por la cubierta a 90 grados, quiere decir esto, ¿sí? O sea, nunca el sol le va a llegar así directamente por encima, sino siempre va a estar un poquito inclinado hacia el sur, así sea en el 22 de junio, que es aquí, ¿cierto? Me dice 21:06, bueno, 21 de junio. Hay una pelea entre expertos de si es el 21 o el 22 el solsticio. Y así sea el 22 de diciembre, que es esta línea de aquí atrás. Entonces el 22 de diciembre va a estar súper acostado hacia el sur y el 22 de junio, el 22 de diciembre está súper acostado al sur y está más paradito en el 22 de junio, pero sigue estando acostado hacia el sur porque mire que es con respecto a este punto. Y esto es lo que nos está mostrando la estereografía, este elemento gráfico. Esta que es como más o menos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo simplemente? Pues yo simplemente, pues esto es como el Google Earth, ¿cierto? Pues yo me muevo acá y por acá en algún lugar del universo pues está Colombia, ¿sí? Pues yo me acerco y pues Dios quiera que le pegue a Bogotá. Bogotá está por aquí. Y pues yo me vengo acá y aquí, pues ahí está Bogotá. Y puedo poner, donde yo quiera, puedo poner la estereografía. Y entonces miren que aquí ya me mostró la estereografía es diferente, ¿sí ven? Aquí la estereografía con respecto al punto, ¿sí? Aquí mire si que le está pasando el sol, todo está pasando por encima durante todo el año. El 22 de diciembre va a estar cargado hacia el sur, mucho más cargado hacia el sur, ¿sí? Va a estar más acostado, o sea, menos inclinado. Y aquí va a estar hacia el norte un poquito con respecto al punto, ¿cierto? Y va a estar, ¿sí? Y va a estar mucho más parado, ¿sí? Porque mire que está más cerca, entre más cerca esté el punto de referencia, que es este, pues está más parado, y entre más lejos esté la línea, pues va a estar más acostado. Y eso es la estereografía, ¿sí? Pero lo importante no es esta estereografía como de juguete, que esta es bonita y uno entiende, pues el amarillito entiende como por dónde está pegándole el sol al edificio, sino lo importante es esta de aquí abajo, ¿sí? Que me permite bajarla en PDF. Y esta es la estereografía en la que yo puedo medir los ángulos, ¿cierto? En la que yo puedo medir exactamente aquí aparece la estereografía, aparece todos ¿sí ven? Los momentos del año, aquí está el 21 de junio, que es el solsticio, es esta línea, aparece el solsticio de invierno en diciembre, que es esta línea de acá, aparece mi punto de referencia, que es este aquí, el centro, ¿sí? Ese es el centro de todo el sistema, para poderlo entender, y cada uno de estos puntos pues simboliza una hora, ¿sí? Entonces aquí está, estos son los puntos de las 12 del día, ¿sí? Ven que tienen diferente ubicación en la gráfica, como que no hay una línea recta, sino que hay esta línea, ¿sí? Esta es la línea que está uniendo todos los mismos puntos que están todos a la misma hora, ¿sí? Todos los que están a la 1 de la tarde, está puesto esa línea de referencia, para que uno entienda, ¿sí? Y ahí usted puede leer perfectamente todo, ahorita lo miramos en detalle,
en la presentación. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que puedo bajar el PDF, ¿cierto? Y salen los dos, y salen efectivamente los dos gráficos que ustedes pueden utilizar. La más sencilla de utilizar es esta que ustedes tienen acá. Esta es una que también le permite uno entenderla, pero esta es una gráfica que no es en planta, sino que es una gráfica que es en alzado. Entonces es más difícil. Esta es en planta. Sí, en planta estoy viendo el edificio, yo puedo poner aquí el edificio en planta en la mitad y puedo analizar como hicimos en la clase pasada, cómo entra el sol y entender cómo van a ser las trayectorias y cuándo va a estar entrando más desde el norte, cuándo está entrando más desde el sur, en qué época del año, etcétera, etcétera. Vámonos de nuevo a nuestra presentación. Entonces acá está lo que vimos, cómo era el NOAA. Bien, pues ahí está, yo puse mi puntico, acá pongo mis datos, ¿cierto? Recuerden que yo puedo meter aquí latitud, altitud, pero no vale la pena. Yo voy, pongo el puntico y listo. Y cuando pongo el puntico, estos datos salen por default. Y acá tengo que poner cuál es la fecha y cuál es la hora que quiero hacer el análisis. Y me da el puntico, me da los datos exactos que son los que van a aparecer aquí. ¿Sí? Aquí me da azimut y aquí me va a decir mi ángulo de altura. Bien. Y lo otro que vimos fue, lo otro que vimos en esta parte fue el Sun Earth, que es este de acá. ¿Sí? Entonces en el Sun Earth, yo también, aquí hay una cosa que se me olvidó. En el NOAA también pueden prender el satélite y se pueden acercar si quieren y le muestra dibujado en planta lo que usted está pidiendo, ¿sí? Le muestra a qué horas es a qué horas la ubicación del sol en la tarde, la ubicación del sol en la mañana y la ubicación del sol a la hora que usted pregunta. Aquí yo lo puse en el edificio del SENA, esta es la calle 13, esta es la avenida Caracas, ¿sí? Lo puse exactamente porque yo quiero hacer el análisis ahí, pero no me muestra mucho, ¿sí? El que más me muestra es este, el Sun Earth, que tiene, ahí está, donde arrancamos en Nueva York, muy pinchados, y fuimos y buscamos y bajamos las estereografías. Bien, ahora analicemos las estereografías para ir cerrando este video. Entonces, en las estereografías, ¿qué es lo que yo puedo leer? Pues yo lo que finalmente leo es las diferencias que hay entre las ubicaciones geográficas, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven como Nueva York y Helsinki, pues claramente tiene una diferencia muy marcada, ¿no? Si este es nuestro punto de referencia central, ya hemos visto que en Nueva York la mayor parte de las trayectorias del sol están en el lado del sur, ¿cierto? Van a iluminar desde el sur. O sea que una fachada, si yo tengo aquí un edificio y tiene una fachada sur, la fachada sur siempre va a tener sol. Y lo otro que puedo decir claramente es que la fachada norte, que es esta, ¿cierto? Si esto es un edificio que tiene abierto acá y cerrado por acá, por este lado nunca le va a dar el sol, excepto en estos pedacitos, en estos momentos. ¿Y esos pedacitos qué son? Pues son, en el 21 de junio le va a dar no sé, de las 7 de la mañana a las 9. Le va a dar por este lado, ¿sí? Por acá va a estar el sol iluminando acá. Y le va a dar por aquí por la tarde, antes de anochecer, a las 19, a las 7 de la tarde, porque acuérdense que se alargan los días en el verano, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, usted va a poder tener algo de sol por aquí, por este lado, dándole a esta fachada. Eso es lo que puedo leer ahí. Pero si me voy más hacia el norte, ¿sí? Nueva York creo que está a 40 grados latitud norte. Miramos si ahí está. 40 grados latitud norte. Vámonos a 60 grados, a Helsinki. ¿Sí? Y hagamos el mismo ejercicio. ¿Sí? En Helsinki, mire que vamos a tener otras trayectorias diferentes. Mire que aquí ya comienzan a aparecer unas trayectorias raras de que efectivamente me va a pegar por el norte, ¿cierto? Por el norte va a empezar a tener unas trayectorias aquí por este lado y tengo el sur pleno mucho más inclinado el sol todo el año, ¿sí? El sol mira hasta donde está llegando. Miren en invierno dónde llega el sol versus dónde llega el sol en el invierno con respecto a Nueva York. Nueva York llega por aquí, esto llega acá. O sea que el sol se acuesta mucho más. O sea, yo voy a ver el sol. Si yo me paro en Helsinki mirando hacia el sur, ¿sí? Si esto fuera, allá se viera el horizonte, y aquí estuviera el muñeco, y estuviera mirando hacia el sur, el man siempre va a ver por allá el sol, por allá lejos, allá, por allá acostado. Va a estar mirándolo por aquí, ¿sí? O sea, ¿qué es eso? Eso que le dicen a uno que el sol sale por el oriente y que se oculta por el occidente. Si usted está en Helsinki no lo va a percibir tanto. ¿Sí? Usted va a ver que el sol sale por aquí en el oriente, pero se va por el sur. ¿Sí? Da la vuelta por el sur. No da la vuelta aquí por encima, que es como está acostumbrado uno aquí en el trópico, sino que da la vuelta es por allá, por allá en el sur se ve pasando. ¿Sí? Eso es lo que ven los helsinkisenses. ¿Sí? Cuando uno compara, también Nueva York lo compara con Santiago de Chile, ahí inmediatamente entendemos el bollo de la diferencia del hemisferio norte con el hemisferio sur. Cuando estoy en el hemisferio norte,
¿cierto? Si estoy en el hemisferio norte, que estoy, como estoy en Nueva York, ¿cierto? Todas las trayectorias se cargan, ¿cierto? Por la inclinación de la Tierra, se inclinan, se cargan todas hacia el sur. Pero miren lo que pasa en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, que está como a 32 grados, está a 32 grados latitud sur, miren lo que pasa. El sitio más expuesto es la fachada norte. Entonces usted, donde usted llegue a aplicar la lógica alemana de hacer fachada norte para una biblioteca, pues si estás en Santiago de Chile, pues te equivocaste. Lo que hiciste fue un bello colector solar y no una biblioteca, porque miren, todas las trayectorias están al sur, ¿sí? Miren, con respecto a esta línea, ¿sí? Perdón, está al norte, ¿sí? Con respecto a la línea. ¿Y al sur qué hay? Pues unos pedacitos que medio entra alguito de sol por el sur, ¿sí? Recuerden que pues además Santiago de Chile con respecto a Nueva York pues tiene las estaciones las tiene truncadas, ¿no? Entonces usted a mitad de año tiene el invierno y a final de año tiene el verano en Santiago de Chile, en Argentina, etcétera, etcétera. Y usted tiene, en cambio en el hemisferio norte tiene pues volteado completamente el tema porque pues no pueden, el sol no puede estar simultáneamente calentando un sitio y enfriando y calentando el otro, sino que está teniendo calientísimo un sitio y enfriado el otro porque pues el otro está, como está inclinada la Tierra, pues le está dando el sol a uno y el otro está grave de sol en esa época del año. ¿Sí? Entonces esa parte se vuelve importante. Y lo que es más chistoso es cuando ya uno compara con Bogotá. Porque entonces en Bogotá tenemos de nuevo la línea de referencia, que es esta que tenemos acá, ¿cierto? Y tenemos algo de sol en el norte, algo de sol en el sur, y pues tenemos, y lo que tenemos es que siempre el sol está pasando muy por encima. Si este es el edificio, pues el sol siempre le va a estar pasando como por encima. Por eso yo les decía que en Bogotá y en Colombia en general, la fachada más expuesta es la cubierta, ¿sí? No es la oriente, no es la occidental, porque finalmente pues la oriental le da al sol, pues le va a dar pues a lo sumo 5 horas, 6 horas en el mejor de los casos. ¿Sí? Y por la tarde va a pasar lo mismo, 4 o 5 horas le va a dar a la fachada occidental. A la fachada sur, medio año, le va a dar sol, ¿sí? Con unos ángulos medio corticos, muy parados, ¿cierto? Sí, cuando yo digo parado es esto, que yo hago el corte por aquí, ¿sí? Y esta es la cubierta, digamos, si yo estoy aquí metido aquí adentro, y este es el eje oriente-occidente, a este lado está el sur y a este lado está el norte, estoy dibujando en corte. Lo que me quiere decir esto acá en la estereografía, si yo hago la lectura de la estereografía, si yo estoy aquí en las 12 del día del 21 de diciembre, ¿sí? Yo me tengo que ir aquí por esta línea, taca, 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 aquí, y aquí puedo leer el ángulo, ¿cierto? Miren que yo voy a estar entre 70 y 60, o sea que estoy a 65 grados. Quiere decir que el sol está así. Aquí son 65 grados, ¿cierto? Entonces 65 grados seguramente el sol va a entrar bastante a mediodía, ¿sí? Pero si yo estoy acá en el 21 de junio, me hago aquí, miren que el sol va a estar entre 80 y 70, o sea que es un sol que está en 75, o sea es un sol más parado. Aquí esto van a ser 75 grados. Entonces pues el sol va a entrar mucho menos por ese lado, ¿sí? Simplemente porque estoy más cerca, aquí esta línea está más cerca aquí del centro que esta que está más lejos, ¿sí? Y hay puntos en los que va a entrar con más ángulos, sí, seguramente pues habrá ángulos más fuertes que van a hacer que entre mucho el sol. Por ejemplo, cuando yo esté por aquí por la tarde, ¿sí? Por acá a las 3 de la tarde, y pues yo hago aquí la medición, pues mire que estamos a 45 grados, o sea que puede llegar a entrar el sol en el sur, puede entrar a 45 grados por la tarde, ¿sí? O sea que va a entrar muchísimo, muchísimo dentro del espacio, ¿sí? En el sur, en Bogotá. Bien. Eh, entonces creo que eso deja claro con la diferencia que hay entre los dos, digamos, entre los hemisferios, las diferencias que hay según la latitud, cuando estamos más arriba, cuando estamos más abajo. Entonces todo eso se vuelve clave. Miremos rápidamente entonces cómo se lee esta vaina, ¿sí? Que es como lo básico. Si yo ya sé, pongo mi edificio aquí en la mitad, ¿sí? Aquí puse un edificio que tiene fachada cerrada por aquí, fachada cerrada por aquí, fachada cerrada por todos lados, menos por el occidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder saber acá? Pues yo lo que voy a ver es que efectivamente esta fachada, cuando yo estoy metido aquí, pongamos un muñeco aquí en planta, cuando yo estoy metido aquí, el sol va a estar o muy tarde, digamos a las 5 de la tarde, que es esta línea de acá, que esta que viene por aquí, 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 ¿cierto? O por aquí, ahí se ven los punticos, ¿sí? Cuando yo esté a las 5 de la tarde, el 22 de diciembre, el sol va a estar aquí, a este lado. O sea, aquí mire de dónde va a venir ¿cierto? Siempre tengo que sacar la línea del punto que cojo
hacia el punto central que está aquí, donde se cruza el eje X y el XY, acá, donde tengo que mandar la línea. Y cuando esté en junio, va a estar desde aquí y van a venir, los rayos van a venir todos paralelos así, ¿no? Además, ¿no? Vienen paralelos a esa hora. No es que uno va sacando, no es que desde este punto va sacando unos rayos para todos lados, ¿no? Sino que este punto, lo que me está marcando la unión de este punto y este punto de acá, me está marcando la dirección que van a tener todos los rayos a esa hora, que es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poder leer aquí en la estereografía? Finalmente, yo puedo leer en la estereografía, si este es el punto que me interesa, a las 5 de la tarde, que está marcado ahí, las 5 de la tarde del 21 de abril o el 21 de agosto, acuérdense que son simétricos porque el sol se va para allá y vuelve, ¿cierto? Entonces el sol pasa por el queda con la misma trayectoria, el 21 de abril y el 21 de agosto. Entonces lo que puedo leer es muy sencillo, pues puedo leer en planta el azimut, ¿cierto? Que es este ángulo que ustedes ven acá, ¿cierto? Aquí yo estoy en este punto. Si yo paso de este punto central, paso una línea por acá y la llevo hasta el borde, me va a decir el azimut aquí, ¿cierto? Entonces acá yo puedo leer el azimut. Si el azimut está entre 280 y 290, entonces ya sé que el azimut es, no sé, 285, eso es a cálculo. Si lo quieren exacto, pues van a la otra página que les da el dato exactico, pero en la estereografía usted rápido puede mirar, ¿cierto? Y lo otro que me va a decir, y me voy con estas líneas concéntricas, me va a decir, me voy por acá, me va a decir, en esta escala, me va a decir cuál es el ángulo de altura. Y entonces el ángulo de altura está aquí entre 50 y 40, o sea que seguramente es como 45 grados. ¿Sí? Entonces ya eso ya me permite ubicar y me permitiría poder calcular a esa hora, a las 5 de la tarde, ¿sí? Poder diseñar una protección solar que esté en capacidad de no dejar que este sol entre, porque sería como un punto importante. Para hacer el diseño, yo no uso nunca el 21 de junio ni el no sé qué. Yo uso los puntos extremos, ¿no? Uso estos. Entonces yo chequeo este día y chequeo este día a esta hora y la protección solar que yo diseñe pues tiene que poder ver eso. Ustedes van a ver que hay un video donde explica claramente esa situación. Entonces, con esto ya pueden leer, pueden conseguir la estereografía, pueden conseguir los datos y pueden lograr tener una información medianamente decente pues para poder avanzar en el desarrollo de sus ejercicios.